La siguiente es una producción de JH Televisión. Seguimos en las 4 estaciones y vamos a tratar en los 2 bloques finales un tema relacionado a la salud, para hablar de algunos mitos, de algunas costumbres, desmitificar algunos hechos fundamentalmente en torno de las enfermedades del corazón, los cuidados, las prevenciones. Es por ello que recibimos al doctor Aníbal Gentilete. Bienvenido al programa, doctor. Gracias, buenas tardes, bienvenidos. Cardiólogo, o sea que la persona indicada. ¿Cuánto hay de mito en que el corazón previene alguna enfermedad que está vinculado a él, que da un aviso? Bueno, ya habrán visto los periodistas deportivos que dio algún aviso. No estaba en Rosario, pero justo en el partido de Central y Newell's muere un hincha antes de todo eso. Es decir, que siempre hay algo dentro de las emociones, de las situaciones que uno vive, que puede golpear profundamente la salud de la persona y manifestarse con un evento cardiovascular. Para todo eso lo tenemos que ayudar bastante, es decir, eso solo no alcanza. No conozco en detalle la clínica y las características del paciente en cuestión del ejemplo que tomé, ¿no? Pero no alcanza con eso solo. Siempre hay un sustrato, siempre hay una base, siempre hay factores de riesgo cardiovasculares que afectan al paciente y que fundamentalmente son eso que, asociado, ¿no es cierto?, en este caso a una emoción, como podría haber sido un partido de fútbol, que vaya compromiso que tiene su emoción, ¿no es cierto?, porque que un partido de fútbol te desencadene en un infarto verdaderamente tiene que ser fanático. Pero bueno, cada cual responde de formas diferentes, ¿no? Pero una situación de estrés limítrofe, como podría ser una mala noticia, una situación de esas características, un esfuerzo a veces importante en paciente que lo desconoce, con factores de riesgo cardiovasculares asociados, puede desencadenar y terminar, ¿no es cierto?, en algo grave como es un infarto que mata a las personas. A lo largo de esa vida que uno va llevando hasta el momento que se produce o el llamado de atención o el desenlace fatal, ¿hay elementos que coadyuvan para prevenir que ocurra eso? Sí. En determinadas modificaciones de la vida cotidiana, de cuidados? Sí. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo. O sea, la gente, las personas, los pacientes que vienen a consultorio preguntan lo mismo de cuáles son las cosas que le harían mal, qué deberían hacer. Y yo siempre digo que no se necesita mucho conocimiento ni gastar tanto dinero para poder informarse. Usted habrá visto que compra un paquete de galletitas, compra un paquete de pan lactal o cualquiera salvado y tiene la famosa pirámide alimenticia. Y está claramente en el vértice lo que menos debemos comer o pocas veces por semana y en la base lo que debería ser nuestra alimentación. Con lo cual ahí ya tenés un conocimiento de lo que debería ser. Sumado a eso, salen todos los diarios, revistas y toda la importancia del ejercicio físico. Con lo cual, la alimentación y el ejercicio físico son 2 pilares fundamentales a la hora de lo que es la prevención cardiovascular. Eso no tiene absolutamente ninguna duda. Después el resto de las cosas son las que nos enseña la sociedad. Es decir, no debemos fumar, el que tiene el colesterol alto nos enseña la sociedad. La sociedad nos impone algunas cosas que, bueno, comamos un asado entre amigos, un lechón, más acá. Saben bien cómo es, o sea, uno día por medio, si quiere, tiene algún evento. Que con lo del taller mecánico, que está la peña del otro, que los amigos. Acá es más fácil inclusive. Uno lo ve que es más fácil. Por ahí la vida... Dice, usted estaba saludable, nunca sufrió de nada y le agarró un problema del corazón. ¿Es tan así o siempre ha habido una previa? No, es tan así y como se ha visto. Han muerto deportistas conocidos en canchas de fútbol y eso sí. Ese es un capítulo aparte y que podríamos hablar un largo rato, que es la muerte súbita de origen cardíaco. Hay 2 grandes grupos en eso, ya se sabe. Cuando alguien sano, o previamente sano, como considero somos los que estamos presentes aquí, y de pronto esa persona, digamos, en el minuto siguiente muere o tiene un evento de esa gravedad, eso se considera una muerte súbita. Aquel que era un previamente sano y tiene un cuadro de estas características. Tiene 2 orígenes. O es cerebrovascular el problema o es cardiovascular. En eso se reparten la gran mayoría. ¿Qué pasa? En
en general en el cerebro vascular prácticamente no tiene reversibilidad, y en el cardiovascular una asistencia inmediata lo puede salvar. Quien sepa reanimación cardiovascular, la mínima, que hoy día mucha gente, sobre todo en las grandes ciudades y en los grandes países, conoce los elementos básicos de reanimación, le puede salvar la vida a ese paciente. Vos sabés que estaba pensando mientras te escuchaba, tu historia es muy particular, pero también es la historia de miles de chicos que nacieron en pueblos del interior, como Las Rosas, que es tu caso, que fueron a la escuela pública, vos incluso fuiste a una escuela rural en la primaria, que llegan después a la universidad pública, ¿sí? Y que gracias al esfuerzo y evidentemente a la capacidad se logran transformar en grandes profesionales, como es el caso tuyo. Incluso en desmedro de haber perdido la capacidad de ser un extraordinario comentarista deportivo, fuiste por la vía más fácil de ser un cardiólogo, por ejemplo. Sí. No, vi que esa plaza estaba ocupada por gente idónea, entonces ya me dediqué a otra área. No, bueno, obviamente que tal vez vos la conozcas no en detalle, pero bueno, ya que me la preguntaste, lo voy a contar. Sí, la historia mía es... yo fui a un colegio primario de campo, al cual fue mi padre, mi hermano mayor, fui yo, y gran parte de esa escolaridad también la hizo mi hermano el menor, Pablo, que después termina el último año en el colegio de aquí, del Colegio de la Fiscal, no me acuerdo cuál es el nombre. Y sí, obligatoriamente después, uno se tiene que trasladar a la ciudad. Hasta ahí vivíamos toda mi familia en zona rural, a 15 kilómetros de acá, en el campo que era de mi abuelo. Y eso fue toda la niñez, digamos, la parte inicial. Después vivo un año con mis abuelos, aquí en la ciudad, hasta que se trasladan mis padres, definitivamente, como ha hecho mucha gente que vivía en la zona rural, que ya hoy vive poco y nada, salvo algunos que han quedado. Se trasladan mis padres acá y tenemos el acompañamiento de mi madre inicialmente y después de mi padre definitivamente, instalado ya en la ciudad para hacer todo el colegio secundario. Mi hermano termina la primaria y ahí avanzamos. Llega el momento y a mí me gustaba mucho la medicina, yo ya lo tenía definido claramente, creo que cuando empecé el secundario, no te puedo decir por qué, el olor, cosas así, no sé, de ver, no sé, tengo esos recuerdos de los consultorios, tengo muchos recuerdos hace poco se lo recordaba a mi mamá cuando pasábamos delante del hospital, del bucodental, de esas horas de ver el ambiente médico, esas cosas que veníamos a hacer temprano y ya me despertaba, fíjate, en aquella época me despertaba intereses. Y así es como elijo la carrera, ¿no? A ver, vos que estuviste en tantos congresos aquí en la Argentina y en el mundo, que te has codiado con un montón de médicos de todo el mundo, ese fenómeno de la universidad pública argentina, gratuita, ¿sí? En otros países prácticamente no se da, para ir a la universidad, para ser un destacado profesional, generalmente hay que tener mucho dinero o estar becado por alguna universidad privada. Sí. Sinceramente sí, así. Es decir, nosotros, por lo menos mi generación, creo la tuya también, pudo absorber, ¿no es cierto?, y obtener rédito de la universidad pública. Hoy, al menos en mi área, es decir, en mi profesión y en la medicina, la universidad pública está presente, pero creo no contiene todos los elementos y el nivel de enseñanza que existía en la década del 90 cuando yo ingresé, porque verdaderamente entré a la universidad en el año 92, digo bien, sí, 92, empecé a la universidad, terminé en el 98. Era bastante todo más dedicado. Medicina particularmente sufrió alguna transformación y sobre todo, ¿qué pasó? Muchos de los médicos que nos enseñaban y aportaron todo su conocimiento y estaban dedicados a la universidad, muchos fueron falleciendo y los nuevos fueron viendo el negocio de la enseñanza. Y ahí aparecieron las universidades privadas en medicina. Ese deterioro o decaimiento de la calidad educativa que apuntás, ¿fue de la mano con lo que también fue pasando en el país? Y uno, tal vez ustedes que están más relacionados a las noticias y a las cosas podrían opinar mejor que yo. A mí me da la sensación que el deterioro que sufrió la universidad pública es
un poco el que se ve, ¿no es cierto?, asociado a la franco un poquito deterioro que también tiene la sociedad, o sea, socialmente, o sea, ya ven, la hinchada visitante no puede ir a ver fútbol, las cosas que estamos viendo, es decir, me parece que es una sumatoria. Lo que sí uno ve que es absolutamente recuperable, porque las instituciones están, gente que quiere progresar adentro están, es decir, docentes que siguen trabajando, o sea, me parece que es conciencia, es esfuerzo, es dedicación. Pero claro, si yo solo tengo que dejar mi tarea para ir a una universidad pública donde sabemos todos no se recibe una paga como corresponde, uno va, voy a dar un ejemplo porque no tengo nada que ocultar, es decir, yo soy docente de posgrado de la parte de cardiología en la especialización de clínica médica, es decir, el módulo de cardiología dentro de la especialización de clínica médica lo doy yo en la universidad pública, en la facultad de calle Santa Fe y Francia. Ese posgrado para que el médico se especialice en clínica médica tiene una materia que es cardiología, en esos 3 años de residencia. Allí van todos los médicos del Baigorria, del Centenario, del ECA, todos aquellos residentes, concurrentes o en su formato que están haciendo la especialización de clínica médica. Y por eso que yo hago cada año, por esas cosas, o sea, lo hago más por una cuestión académica que por la paga, porque tengo que ir a las 7 de la tarde, la fecha que ellos me imponen, porque hacen todo un calendario con un montón de otras materias, y simplemente porque, digamos, le tengo respeto al director de la carrera, que es un médico clínico muy conocido, que es Daniel Bachelet, y que me convoca cada año, y siento el compromiso y el agradecimiento a la vez de que me convoque en tan importante tarea. Y voy porque por plata, lo voy a decir, o sea, es nada. Ese negocio de la educación que descubren ante el deterioro o la decadencia o la caída en la calidad educativa de la escuela de la universidad pública, ¿cuánto influye también en la calidad del médico que sale de esa carrera? Las comparaciones son odiosas en todo sentido, pero todo tiene que ver con la calidad también que se pone a servicio del paciente, ¿no? Es muy buena la pregunta, es muy buena, es muy buena. Yo creo que voy siempre y voy a hablar con conocimiento, porque también en alguna parte dentro de mi hospital existe el Instituto Universitario Italiano y tiene el área de medicina, como tiene odontología, psicología y otras cosas, entonces voy a hablar, digamos, con conocimiento de causa. ¿Qué hizo la universidad privada? Seleccionó a los de mayor poder adquisitivo, vale decir, quedaron un poco aquel que puede pagar, los hijos de médico, y concentró, por otro lado, a la mayor parte de los docentes que son buenos médicos y que a esos médicos que dan clases se les paga bien. Entonces, no solo que tiene el mejor programa hoy la universidad privada, porque tiene el tradicional, claro. Si uno lo conoce, la universidad pública quedó con un programa que se fue modificando a través del tiempo, y no son las materias tradicionales que todos hacíamos, anatomía, histología, microbiología, sino que lo enfocó más para un médico general, para un médico, digamos, con conocimientos globales, es decir, que tenga conocimientos... Sí, como un médico generalista. En realidad es un sanitarista, o sea, casi lo quieren llevar a un punto de una licenciatura en conocimientos generales. Para nosotros, los que hicimos la carrera tradicional, estudiar la anatomía con el trayecto del nervio, por dónde va, cada una de las arterias, qué músculo se inserta en cada lugar, cómo es el páncreas, el estómago, y bueno, ese formato es duro aceptarlo. Pero los estudiosos y los que dijeron que la carrera debía ser así, aparentemente dijeron que a través de los años iba a dar fruto. Es un caso problema, y a partir de ahí podés hablar desde por qué el hijo no estudia y qué mal causa en la familia y cómo se lleva con los padres y por qué algunas reacciones, hasta teóricamente cáncer de ovario o infarto agudo de miocardio. Tal vez no lo pueda yo entender, pero bueno. Vuelvo al tema de comparar, que a veces es odioso, pero también nos permite saber dónde estamos parados hoy en este 2014.
estás en Estados Unidos o en algún lugar de Europa, en algún congreso, tenés la oportunidad de visitar algún hospital, hay mucha diferencia entre lo que ellos tienen en equipamiento, en recursos, incluso en hospital público, con lo que tenemos nosotros aquí. Sí, yo creo que la tecnología es la gran diferencia hoy por hoy y es lógico entenderla como uno ve la cantidad de autos que puede haber en la calle y las marcas y modelos, lo mismo ocurre con la tecnología aplicada a la medicina. No así el conocimiento, la gente está muy bien formada aquí y la mayoría hacemos cursos y nos vamos afuera, es decir que si uno se interesa las opciones están, es decir, de todo lo que dije antes, de dónde nací, dónde me crié y salir de Las Rosas, a mí nada me ha impedido, como a otros colegas que yo tengo que han venido también de lugares fuera de Rosario y sin ser de Capital Federal, poder tener la oportunidad de pelear una beca, que yo la obtuve en el año 2006, y tener una estancia de 6 meses en un hospital de Cataluña, que es muy difícil lograrlo, y poder hacer prácticas e intervenir pacientes y hacer cosas que las hacía a la par. Yo era becario en ese momento con un colombiano y un chico de Grecia. Y entre los tres, lo cuento siempre porque nosotros teníamos una beca de 1.000 euros, y entre los tres que teníamos una beca de ese monto mensual, hacíamos la tarea de 4 médicos de staff. Vale decir que, fíjate, o sea, cómo se retroalimenta. Claro. Es decir, ellos necesitan que vayan becarios, enseñarles, pero vos les sacabas el trabajo. Es decir, nosotros con 2 salas de cateterismo hacíamos 15 procedimientos por día. Todos los días. Claro. Y eso en su mayoría lo hacíamos estos 3 médicos con ese monto de dinero. Si ellos tendrían que poner a otros 3 médicos de staff, le insumiría 8 o 10.000 euros más, y son muy astutos en eso. Tenía el mismo resultado con menos plata. Exactamente, lo importante era hacer todo ese trabajo. Pero sí, vuelvo a lo de Pablo, porque a veces uno se pierde. La tecnología, la gran diferencia es la tecnología, claro. Y hace poco estuve en un hospital en Holanda, cerquita de Ámsterdam, allí, en Rotterdam, que es una cosa monumental. Pero ¿qué pasa? Están concentrados los intereses. Al ser una medicina estatal, no ponen 10 kioscos a hacer cateterismo con 6, 7 calles de diferencia. El Erasmus es el hospital más importante de Rotterdam y tiene 12 salas de cateterismo. De este lado todos equipos Philips y de este lado todos equipos de marca Siemens. Es decir, que si tenés alguna duda cuál es el mejor, por las dudas tienen 6 y 6. Y entonces todos los médicos, entonces cuando dicen, no, el hospital más grande de Holanda, vienen todos para acá, porque esto... Yo entré en la mañana al hospital, nosotros fuimos a hacer un entrenamiento para usar unos stents que van en la bifurcación, en una horqueta. Entonces son unos stents que vienen armados para ponerlo en la zona donde la arteria se divide. Yo entré y digo, ¿cómo si estos tienen 12 salas de cateterismo? Yo pensaba en mi hospital, que hacemos más o menos, con una sala hacemos 5 o 6 procedimientos por día. Yo digo 5, son 12 salas, y acá tendría un mundo de pacientes nomás por la parte de hemodinámica, cateterismo, o sea, por el área cardiológica, más todo el resto. No veía gente. Claro, está tan bien preparada, no solo la tecnología, que toda la atención al paciente, los llaman, están en un box, están con su familia. O sea, no ve gente deambulando, haciendo cola, ni nada. Son pero espectaculares. Todos trabajaban en su lugar, cada cual haciendo sus cosas. Yo salí, pero absolutamente maravillado, porque eso en ese nivel no lo había visto nunca. Pero Holanda, claro. Hacemos una pausa y ya entramos directamente en la enfermedad en sí, y ya algunas prevenciones se pueden ir tomando, porque se dice que cuando viene el invierno hay que cuidar el corazón, así, pero vamos a charlar de eso tras la pausa, ¿puede ser? Sí, claro. Nosotros enseguida seguimos con el doctor Aníbal Gentiletti, cardiólogo, que nos está acompañando. Doctor Aníbal Gentiletti, va a surgir una pregunta muy de asno, la de mi parte, así que si cometo una imprudencia, discúlpeme. La especialidad de cardiología, digo, es una sola, todos los cardiólogos pueden operar, hay cardiólogos clínicos, ¿cómo se diferencia eso? Sí, cardiología, digamos, como especialidad está establecida, es la que reconoce el Colegio de Médicos y es la que, donde la mayoría de los cardiólogos quedan. Muchos hacen, se involucran en alguna otra área dentro de la cardiología. La que ha tenido, precisamente,
el mayor desarrollo en los últimos 15 años, yo diría, es lo que sería cardiología intervencionista, que luego de hacer la especialización de cardiología, que son 3 o 4 años, depende el lugar a donde uno lo realice, luego de eso se dedica durante otros 4 años más a hacer intervenciones por cateterismo, que es absolutamente diferente a los cirujanos cardiovasculares. Es decir, es un área, digamos, si bien pueden abarcar y terminar tratando al paciente logrando el mismo objetivo, son dos cosas absolutamente distintas. Es como comer ravioles o como comer un asado, así de distinto. Es absolutamente diferente. ¿Qué es el cateterismo propiamente dicho para el televidente común? Que le hicieron un cateterismo, ¿qué es hacerse o que le hagan un cateterismo? El cateterismo, bueno, y que a eso quería llegar, es decir, a lo que me dedico, digamos, en el día a día justamente es a la realización del cateterismo como comúnmente la gente lo conoce. ¿Sabés cuál es el nombre específico, digamos, como se debe indicar en la receta para solicitárselo a la obra social? Cinecoronariografía. Cine, porque se grababa en sus inicios en una cinta de video de las que después se revelaban. Coronario, porque lo que se ven inicialmente eran las arterias coronarias, y grafía, porque se sacaba luego de revelado una placa radiográfica donde quedaban las imágenes establecidas. Ese es el estudio con su nombre, digamos, como hoy día se llama, cinecoronariografía. ¿Qué pasa? Todo evolucionó. El cine ya no existe, las imágenes se transforman y se digitalizan, las placas ya no existen y todo termina en un video que se entrega al paciente. ¿Y qué es el cateterismo? Que la gente por ahí no conoce. Bueno, son procedimientos que se realizan por vía endovascular, en su mayoría, salvo poquitos hospitales en Rosario, los realizamos por la mano, el resto lo realiza por la ingle. Nosotros llevamos un programa desde el año 2006, desde donde contaba antes que estuve aprendiendo en este Hospital San Pau de Barcelona. Yo me estuve especializando fundamentalmente en aprender la vía radial, que es la arteria que uno toma el pulso aquí. Hacemos con anestesia local luego de hacer anestesia local aquí, lo que hacemos es punzar con una aguja muy pequeñita y subimos un catéter que sube por el brazo, ingresa al cuello, digamos, por el tronco brachiocefálico, llegamos a la aorta aquí y de ahí canulamos las dos arterias coronarias, derecha e izquierda, que son las dos arterias que se originan de la arteria aorta. Tenemos el corazón aquí, el corazón expulsa su sangre por la aorta e inmediatamente en la raíz de la aorta están estas dos arterias. Tenemos catéteres específicos, de acá los manejamos, el catéter tiene 1.4 milímetros de diámetro, fíjate qué chiquito es. Lo ponemos primero en el origen de una arteria, lo sacamos, lo cambiamos y ponemos otro hacia la arteria coronaria derecha. E inyectamos desde afuera iodo. Eso lo que hace es pintar, por así decir, todo el árbol coronario, y donde haya una obstrucción uno ve un defecto de relleno, porque sería una luminografía, claro. Es decir, si la arteria está sana es un trayecto recto, donde hay una placa de ateroma adentro, te hace un desnivel y vuelve a abrir, y esa es la placa de ateroma o la zona de obstrucción que después es en ese sitio donde colocamos el stent. ¿Qué beneficios trajo este procedimiento y cómo se resolvía antes, por ejemplo, de que no existía? Quien más nos ayudó a nosotros en el avance de esto, yo siempre lo digo conociendo un poco la historia, es Favaloro, porque quien acuña la cirugía cardiovascular y vuelve de la Cleveland Clinic con casi el desarrollo de la técnica del bypass, es él. Y para poder operar necesitaba que muchos de los cardiólogos hagan estos estudios diagnósticos. Pero ¿qué pasa? Acompañado de todo eso, surge un alemán, que Andrea Grunzit, cuando uno se remonta a la historia, dice, bueno, no solo vamos a mirar y decirle al cirujano acá está la obstrucción y hagan el bypass. Bueno, inventemos algo para destapar la arteria. Y es este alemán que hace la primera angioplastía, como se llama. Andrea Grunzit, que muere al poco tiempo de hacer la primera angioplastía en un accidente aéreo, es él quien hace la primera angioplastía, la primera dilatación, y a partir de ahí es otro argentino quien inventa el stent. Es un argentino que seguramente no me voy a acordar el nombre en este momento, quien inventa el stent, y todo desde ahí, digamos, va al desarrollo, lo vende a una empresa que es Johnson & Johnson, y ahí empieza todo el desarrollo del stent en la década del 80. La angioplastía, aquellas personas que se les tiene que practicar o que se le ha practicado, hablan de un riesgo previo
en el trabajo en sí, en la operación en sí, ¿cuál es el riesgo y a partir de cuándo puede aparecer? Lo primero que uno debe conocer cuando va a hacerse una intervención de estas características es que se trata de un estudio invasivo, con lo cual nadie golpea la puerta, sí, Gentiletti, me vengo a hacer un cateterismo. No, hay una indicación previa de un médico que evalúa al enfermo con estudios no invasivos, como es la ecografía, la ergometría o el SPECT cardíaco, y todos esos estudios determinaron que el paciente debe acceder a un escalón invasivo para ver qué pasa en sus arterias coronarias. Es decir, que nadie viene a hacerse un chequeo como comúnmente podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, pacientes o las personas normales. ¿Por qué viene? No, vengo a hacer un chequeo cardiológico. Eso, a mí me toca, un día a la semana, que son los días miércoles, tengo consultorio y recibo pacientes que vienen a hacerse un chequeo. No son la mayoría, porque para eso están mis colegas, los cardiólogos del hospital, que trabajan todos los días con eso, pero a veces algunos pacientes vienen para que vos les solicites el chequeo o lo evalúes. En general, yo veo más que nada pacientes de interconsulta, de que no le fue bien con un stent, o lo quieren operar y quiere ponerse stent. Es decir, la mayoría de mis pacientes de los días miércoles no vienen para prevención cardiovascular, que es más del área del cardiólogo clínico, sino que vienen a ver si lo que le dijeron que se tiene que hacer, tanto sea una cirugía cardíaca a la que hoy nadie quiere someterse, o ponerse un stent es una indicación correcta, si le van a poner tal o cual stent y ese tipo de cosas. Esas son la mayoría de mis pacientes de días miércoles. La angioplastia es el último paso de todos los previos que vos venías enumerando que se puede hacer de acuerdo a una patología cardiológica, la última instancia. Sí. Hoy en el mundo, y esto no es porque yo haga cateterismo y angioplastía vaya a decir esto, hoy en el mundo el problema coronario en un 85% de los casos, las obstrucciones por placa de ateroma, las obstrucciones coronarias que aparecen en los enfermos, como dijimos antes, diabético, hipertenso, obeso, sedentario, etcétera, etcétera, el 85% de esos pacientes se resuelven vía de cateterismo, vía endovascular, como se llama, es decir, anestesia local, con el paciente despierto, conversando, etcétera, etcétera, con el catéter, como antes lo expliqué. La mayor parte de los enfermos se resuelven por esa vía. Y el 15% restante, que tiene la enfermedad localizada en lugares especiales donde no es conveniente poner stent, deben someterse a la cirugía abierta cardíaca, es decir, a esta donde se abre el esternón en dos y se colocan los bypass con vena de la pierna o con alguna arteria de la mano. Esos son los dos caminos para, digamos, que el paciente devolverle, por así decirlo, la circulación coronaria de la mejor forma. Esos son los dos caminos. Si uno fuera un paciente óptimo, de esos que se hacen chequeos, ¿sí?, que tratan de prevenir, que a lo mejor probablemente sean los menos, ¿el trabajo de tipos como vos sería mucho menor? No. Con el avance y la prolongación de la expectativa de vida, al contrario. Es decir, estamos curando, o por así decirlo, vamos a sacar la palabra curar, estamos ayudando más a los enfermos, pero cada vez la enfermedad es mayor. Y lo que estamos viendo que es a menor edad, por lo que hablábamos al inicio de todo esto. Es decir, hay cosas que no podemos modificar, es decir, los factores de riesgo modificables y no modificables. Podemos ser menos gordos, podemos hacer más ejercicio, pero la carga hereditaria y familiar no la podemos sacar de encima. El hecho de que seamos todos hombres, somos más propensos a la enfermedad cardiovascular que las mujeres, y la edad conllevan 3 factores no modificables de riesgo que lo vamos a tener que soportar siempre. El resto sí, podemos dejar de fumar, hacer ejercicio, bajar de peso, controlar nuestra diabetes, nuestro colesterol. Pero bueno, sí, la enfermedad va a seguir existiendo y el número de enfermos van a seguir aumentando y el número de intervenciones van a seguir aumentando. Eso probablemente no lo podamos modificar porque se aumenta la expectativa de vida. Vale decir que los enfermos, como se nos cae el pelo, se nos aparecen las canas, se nos arruga la piel, nos envejecen las arterias, y si uno ve la definición estricta que puede buscar en Google de lo que significa aterosclerosis, es endurecimiento de las arterias. Para que no se sienta solo Pablo y desde el punto de vista del asno también, ¿por qué esa proporción de mayor riesgo del hombre con respecto a la mujer? ¿Por qué carácter o por qué razones, Aníbal? La más simple, las mujeres están protegidas, digamos, por sus hormonas hasta la menopausia, y eso las hace y las pone en una categoría de menor riesgo cardiovascular. Pasado ese periodo, la enfermedad de la mujer que esté presente, que la desarrolle,
puede tener connotaciones mucho más graves, porque la sintomatología por ahí es más atípica, se presenta, digamos, en una forma diferente a la del hombre y a veces detectada tardíamente, entonces te encontrás con la mujer enferma y más grave. Es decir, a lo mejor con múltiples arterias enfermas y no una sola como por ahí podría debutar el hombre. Es decir, hay una serie de cosas que cuando la tiene, no digo que sean la mayoría, también es de mayor gravedad, más difusa. Y siempre recordando una cosa, que los diabéticos son los más afectados en todo esto y son los que más trabajo nos dan a los que hacemos cateterismo e intervención y todo este tipo de cosas, porque enferman a las arterias en forma difusa o arrosariada, como lo llamamos nosotros. El mejor escenario, si le tocaría a uno elegir, es tener una placa de ateroma circunscripta en un sector medio de la arteria, donde no salga ninguna rama accesoria, entonces uno va ahí, le elige el stent de acuerdo al diámetro y al largo de la obstrucción, lo implanta, tema solucionado, y ese enfermo verdaderamente anda espectacular, porque viene por aquí, se lo hacemos en 40 minutos, pasa la tarde en un sector, por así decir, muy cómodo del hospital y al otro día va a casa. Obviamente que se tiene que cuidar, seguramente tiene factores de riesgo, o sea, son menos. ¿Qué es lo más común? Que a lo mejor debería haber sido una pregunta de ustedes. ¿Qué es lo más común que dice la gente? ¿Cómo puede ser que esto me pase a mí si nunca fumé, nunca comí demasiado, soy flaco, etcétera, etcétera? Bueno, discusión permanente de la familia, de los amigos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Lo que yo le digo, vení un día conmigo, o venite 15 días conmigo al laboratorio de cateterismo y te vas a dar cuenta que tengo cada 10 que vienen por infarto, por angina de pecho, solamente uno es de esto y los otros 9 corresponden a los que tienen factores de riesgo. Lo que pasa es que vos me estás describiendo al único que no le pasó al único que le pasó y no tiene todo esto, y no me contás al resto. Pero si vamos al lugar a donde vos los tenés a todos, ahí te vas a dar cuenta que la estadística es lo que dicen los libros. Es decir, cuanto más te cuidás y menos haces todas estas cosas, menos chance de enfermar de esto tenés. Lo que pasa es que eso la gente lo desconoce. Ve la causa única, aislada, del que le pasó y no tenía ningún problema previo. ¿Cuál es el primer síntoma de alarma con el que llegan los pacientes, o de susto en todo caso con el que llegan los pacientes? Sí, el dolor de pecho. No. Sí, la sintomatología en el pecho, de una opresión o de alguna molestia en el pecho, es el primer elemento, digamos, que los hace consultar. Hoy día la gente con el tema cardiológico está, yo diría, en eso hemos progresado mucho, si bien debemos todavía trabajar aún más y concientizar que lo que tiene que hacer es la consulta precoz, porque lo vemos que la mayor demora entre que nosotros intervenimos al enfermo, cuando hablamos en el agudo, ¿no? El infarto agudo de miocardio, que es lo que mata. La angina de pecho puede esperar, lo hacemos hoy, mañana puede esperar, pero el infarto agudo, el que no da tiempo, la mayor espera que tenemos registrada, y lo tenemos hecho por estudios que nosotros seguimos, es entre que el paciente comienza con los síntomas y consulta al servicio de emergencia. Esa es la mayor espera hasta que nosotros lo podemos conocer e intervenir, porque una vez que cayó al hospital, para nosotros es muy sencillo con el electro el diagnóstico y de ahí pasa al laboratorio de cateterismo a destaparse la arteria. Esto no lo podemos arreglar, porque la gente no consulta y después va un médico de un autito, después llama a la emergencia y ese lapso no se puede acortar ni acá ni en ningún lugar del mundo. Aníbal, para redondear y sacar del tema específico del trabajo profesional, el hecho que se produjo en Salta 2141 en Rosario golpeó a 22 familias que perdieron familiares y a quienes vivían allí, inclusive en nuestra ciudad. Vos tenés mucho que ver desde el punto de vista que habitabas ese lugar. ¿Qué sensación te queda después del resultado? Y no haber estado, por suerte, no haber estado en el momento de la explosión, ¿no? Sí, haber salido en el tiempo previo, sí. Sí, verdaderamente, tanto a mí como a mi señora nos golpeó mucho y bueno, creo que cualquier reflexión es negativa de lo que podría decir. Quiero rescatar lo positivo y decírmelo a mí mismo también, que lo bueno es que en poquitos días más ya nos estarán entregando nuestro departamento, que con mucho esfuerzo compramos o pudimos ahorrar durante años para poder tenerlo y felizmente para nosotros, a los que en lo que es salud no nos pasó nada, felizmente vamos a poder en pocos días volver a nuestra casa y eso nos pone contentos. Y el resto es todo lamentable.
todo lamentable y desgraciado. Conocíamos a a cada una de las víctimas ahí, hace varios años que vivimos, y guardábamos nuestros coches en ese lugar y todo, con lo cual es todo lamentable, sí. Creo que eso es mi reflexión, todo negativo. Quiero volver a decir lo bueno. El municipio, la provincia han trabajado a destajo todo este tiempo, estos 7 meses largos, y bueno, por lo menos a lo que nos perdimos, la vivienda y de salud no hemos tenido ningún sufrimiento. Gracias a Dios nos ha llegado el momento de volver y reencontrarnos con los vecinos, el vecindario. Bueno, está con bastante buen ánimo. Creo que la mayoría lo que quiere es eso, que todo vuelva a la normalidad. Gracias. Muchísimas gracias, Aníbal, por tu presencia. Gracias por la invitación y bueno, hasta cualquier momento. Ya, jubilado de cardiólogo, ¿volvemos al comentario deportivo o no? No, ya está, ya cerramos la puerta. Ya nos quedamos todos ahí. Nosotros nos encontramos después de la publicidad con las conclusiones del día de hoy.